En la historia de la humanidad han existido muchas burbujas económicas. Esto es que ocurre un incremento loco y descontrolado de un producto sin ninguna razón lógica. Y esto lo separa de su valor razonable y le da un valor imaginario. En la actualidad siguen habiendo muchos mercados que son susceptibles a convertirse en burbujas económicas. Algunos ejemplos de estos son los bienes inmuebles, las acciones para las empresas o la tecnología. Lo importante para encontrar una burbuja económica es que los precios hayan estado subiendo por mucho tiempo y no hay ninguna señal de que vayan a frenar. También se cree que todo se mantendrá igual. Ahora, ¿por qué razones se origina una burbuja? Primero, nacen por especulaciones. También aparecen por las modas y tendencias del mercado. Tercero, productos nuevos que no tienen competencia atraen inversionistas esperanzados. Existen dos etapas en una burbuja. La primera etapa es que el bien empieza a ser especulado, por lo que su valor empieza a crecer gradualmente. La segunda etapa es que las personas que compraron el bien para obtener ganancia empiezan a venderlo, lo cual genera una caída de precio. Para tener estas ideas de forma más clara, les daremos dos burbujas como ejemplo. Primero, veremos una burbuja que sucedió hace cientos de años y la podremos comparar con una burbuja mucho más reciente, para poder identificar de manera correcta la aparición de las burbujas en las diferentes épocas. La burbuja del Dorado es la segunda burbuja antigua más reconocida, siendo opacada únicamente por la locura de los tulipanes en Holanda. La historia de esta burbuja empieza en el siglo XVII, específicamente en 1720, cuando los europeos de todas las clases podrían ganar dinero al comprar participaciones en las compañías de estas acciones, Mississippi Company en París y South Sea Company en Londres. Debido a estas compras constantes de las acciones, cada año estas crecían 1900% más. Este aumento ridiculizó, hizo que el mercado se viera muy atractivo. Esto hizo que ocurrieran todavía más compras de esas acciones. Después de tanta compra ridícula y alocada, se llegó al nivel en que se trataron de emitir más billetes y las acciones empezaron a devaluarse y las personas entraron en pánico. Básicamente todos corrieron para cambiar sus acciones por dinero. El problema para estas empresas es que el negocio real al otro lado del océano no era suficiente para compensar los altos precios de estas acciones. A pesar de esto, la gente entró en una locura y ocurrió una crisis financiera en el mercado. Con esta gran pérdida de dinero, las competencias de las propiedades de las acciones que tenían crédito llegaron a empeorar la situación todavía aún más. Llegó al punto en el que las personas perdieron la vida en el Bank Royals de París y una figura reconocida como Isaac Newton perdió más de 20.000 libras. Entonces, ¿cómo pasó todo esto? La respuesta es simple, la gente empezó a creer demasiado en la nueva industria y la idea de hacerse rico en poco tiempo se esparció como fuego, pero al igual que el fuego, cuando ya no queda más, se extingue mucho más rápido. Después de ver este desastre tan grande, tendremos que ver si aprendimos la lección de invertir en un mercado nuevo que tenía mucho crecimiento, pero las expectativas superaban 1000 veces a la realidad. El siguiente ejemplo demostrará que no aprendimos nada después de más de 200 años. La burbuja comenzó en el año 1995. Esta fue una de las peores burbujas que ha existido y fue la peor en el momento en que se dio la misma. Todo comenzó con la compañía Netscape, que fue la primera compañía tecnológica en introducir acciones al público, por lo que las ventas comenzaron y las personas comenzaron a comprar dichas acciones. Poco a poco comenzaron a llegar a los mercados secundarios. Y cuando esto llegó, muchas personas estuvieron muy interesadas en ser parte de la compañía al comprar cierto número de acciones. Y en muchas otras empresas tecnológicas lo comenzaron a hacer. Y aquí fue cuando las empresas digitales y el mercado tecnológico comenzó a surgir de una manera increíble. Durante este tiempo se tuvo la revolución del Internet. No se consideraba como una revolución tipo industrial, pero era una revolución en la vida humana, ya que era algo que nos iba a servir durante mucho tiempo, que era la tecnología. Eh, Al ser tan atractivo, las personas comenzaron a invertir mucho en dicho sector
y al hacerlo se comenzaron a incrementar los precios de las acciones poco a poco, lo cual en algún momento iba a generar la burbuja y el precio tan alto que llegó a alcanzar cada acción. El precio de las acciones de las empresas tecnológicas comenzaron a subir tanto ya que se comenzaron a incluir muchas empresas importantes, las cuales eran Google, Amazon, Facebook, Twitter, a las bolsas y comenzaron a vender sus acciones, por lo que poco a poco fueron subiendo el precio de todas las acciones en el sector tecnológico. Llegó un momento tan alto en el precio de las acciones de las empresas que llegaron a incrementar un 800% de su valor inicial. Este 800% se alcanzó en el año 2000 y en ese momento comenzó la racionalidad. Ya que se comenzaron vendiendo muchas acciones para las empresas tecnológicas, surgieron dos efectos de esas compras de acciones. La primera fue que las empresas comenzaron a generar mucha riqueza, pero con tanta riqueza las empresas comenzaron a gastar mucho dinero, lo cual no fue bueno porque era una mala práctica lo que estaban haciendo, era quemar el dinero. La racionalidad llegó después de 5 años. Esto fue muy difícil porque fue en el momento en el que explotó la burbuja. Cuando explotó, llegó un momento donde que el precio de la acción bajó el 25% del valor que tenía en tan solo una semana, ya que todas las personas comenzaron a vender sus acciones y nadie las quería comprar. Esto generó que 4.800 empresas aproximadamente quebraran y que se perdiera aproximadamente 5 billones de dólares en riqueza de diferentes personas e industrias que estaban metidas en el mercado y en el sector tecnológico. No todo en una burbuja es malo. Las burbujas nos enseñan nuestros errores y de esos errores podemos aprender, por lo que una burbuja no hay que verla como un error, sino como un aprendizaje. Las burbujas también dejan efectos positivos. En este caso, la burbuja.com nos pudo dejar la infraestructura actual con la que navegamos, los servidores actuales y el cableado de fibra óptica, el cual nos ayuda a tener una internet y una conexión estable, por lo que siempre hay que aprender de los errores y seguir adelante. Después de ver estos dos ejemplos, creo que ya todos estamos preparados para ver qué otros mercados son burbujas en crecimiento y cuándo es necesario salirse. Entonces les dejaremos con esta pregunta. ¿Qué empresas o mercados actuales creen ustedes que están en una burbuja?